Del ELN está corrigiendo. El parlamentario Andrés Forero denuncia que en el Ministerio de Salud dejaron vencer más de 1 millón de vacunas. Doctor Forero, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Andrés Forero es representante a la Cámara por el Centro Democrático. ¿Estas vacunas que dejaron vencer eran para qué, doctor Forero? Eran vacunas pediátricas, vacunas para niños contra el COVID-19, Néstor, que llegaron, pues según documentos del propio Ministerio de Salud, llegaron a los almacenes del Ministerio desde el 4 de abril por lo menos, el lote más grande, eran un total de 1.200.000 vacunas, llegaron 988.000, y a pesar de que llegaron el 4 de abril, pues las tuvieron en el almacén hasta por lo menos mediados de julio, es decir, estuvieron inexplicablemente 3 meses y medio quietas por cuenta del Ministerio. ¿Y cómo es el tema de vacunas pediátricas? ¿Había vacunas contra el COVID solo para niños? Eran vacunas que se había autorizado desde el mes de enero del año de 2023, desde el 19 de enero se había autorizado la utilización de vacunas para niños con una edad superior, o sea, con que fueran mayores de 6 meses. Eso se había autorizado por parte del INVIMA, y entonces esas vacunas que eran del laboratorio Moderna, pues estaban principalmente concentradas en que fueran aplicadas para los niños. Entonces por eso se habla de vacunas pediátricas. Cuando yo le he preguntado al ministerio, ellos me dicen que las únicas vacunas que tenían como esa como denominación, por decirlo así, eran precisamente las vacunas del laboratorio Moderna, y esas fueron las que lamentablemente se terminaron venciendo. Cuando usted dice, doctor Forero, las dejaron vencer, ¿qué quiere decir? Porque por otro lado, si no las usaron, ¿es que de pronto no hubo demanda? Cuando yo digo que las dejaron vencer es que estuvieron 3 meses y medio en los almacenes del ministerio, porque yo ya lo mencioné, llegaron al país llegaron un poquito antes, pero al ministerio llegaron el 4 de abril, y la resolución de distribución de esas vacunas a los entes territoriales, que son las que finalmente las terminan aplicando, pues se hizo 3 meses y medio después, el 12 de julio. En el caso de Bogotá empezaron a llegar a partir del 14 de julio. Entonces es por eso yo que digo que no hicieron campañas al mismo tiempo de vacunación, que eso tendría que haberlo hecho también, de concientización de la importancia de que los niños fueran vacunados por sus padres, y finalmente llegó la fecha de vencimiento, que fue el 16 de noviembre, y se terminaron perdiendo pues 1.080.000 vacunas, y veíamos precisamente al nuevo secretario de Salud hace unos días quejándose de que pues en la ciudad ya no hay vacunas pediátricas. ¿Esta era la tercera dosis para los niños que ya deben tener 2? Esta esta, como lo decía, es incluso para los niños que estaban con una edad superior a los 6 meses y podían tener la vacunación. No habían iniciado en ese momento el proceso de vacunación. Esta era una oportunidad que tenían los niños de empezar a tener pues defensas contra el COVID-19. Sí. Doctor Forero, ¿de dónde sale la suma de 70.000 millones? ¿Desde dónde sale? Esto, pues yo le mandé un derecho de petición a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tenía que comprar las vacunas. La compra, de hecho, este es un contrato que viene del gobierno anterior, que se permitía que durante este gobierno llegaran primero vacunas pediátricas, después llegaron vacunas bivalentes. Yo les pedí cuánto costaban, entonces ellos me dijeron que costaba cada una de esas vacunas $16.75. Como son 1.080.000 vacunas, pues la multiplicación da $18 millones, y al convertirlo a la moneda colombiana eso da 70.000 millones de pesos. ¿Esas vacunas dónde están hoy físicamente, doctor Forero? No, pues yo le mandé un derecho de petición al gobierno, que es la que me permite hacer a mí esa resta. Me lo respondió el 26 de diciembre y me decían que a diciembre 22 solamente se habían aplicado 120.000. Y yo le preguntaba por stocks y me decían que ya no había stocks. Y como se vencían el 16 de noviembre, pues naturalmente yo me imagino que ellos tienen que haber hecho disposición de ellas. ¿Las desecharon? ¿Las votaron? Las tuvieron que votar, efectivamente, porque ya no había, ellos ya no tenían claro, en pero este momento. Si por un lado Bogotá dice que no tiene, por el otro lado el ministerio dice que no tiene stocks, pues ya no. ¿Dónde se vota 1 millón de vacunas? Esa respuesta sí no la tengo, Néstor. Yo me imagino que hubo un ejercicio de disposición de parte del ministerio, y en el caso de las secretarías, si se las entregaron tarde y no las pudieron aplicar, pues me imagino que ellas también las habrán dispuesto. Sí, representante, ¿y cómo llegamos a esto? Pues hay dos cosas, y una cosa, yo hago esta advertencia a propósito de lo que pasó con las vacunas pediátricas, pero también con el riesgo de lo que pueda pasar con las vacunas bivalentes, que yo les decía que también llegaron, y esas llegan muy tarde, porque el gobierno, y ahí sí debo decirlo,
demoró la llegada de las vacunas, llegan a finales del mes de septiembre, principios del mes de octubre, y a pesar de que llegan en esa fecha, el gobierno las empieza a distribuir, las bivalentes, a principios del mes de diciembre, con el problema de que en ese caso las vacunas, por lo menos en el frasco, se vencían a partir del mes del 16 de diciembre. Lo que pasa es que en ese caso, a diferencia de lo que pasaba con las pediátricas, esas se pueden extender un poco en su vida útil, pero eso sucede porque el gobierno no ha hecho un buen ejercicio de socialización, no ha hecho campañas de Pero yo vacunación. doctor Andrés, yo tengo previsto ponerme la vacuna, la bivalente. ¿Tengo que mirar fecha de expiración? Pues en principio sí, no, pero lo que implica las vacunas sí tienen que tener cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos de Bogotá, pues en el caso de las pediátricas, como le digo, Néstor, ya se vencieron. En estas bivalentes, pues quienes tienen que tener cuidado son quienes las aplican. Y entonces, si a usted le entregan el lote en diciembre y empiezan a vencerse, por lo menos con el frasco, a partir de 16 de diciembre, pues obviamente eso es un riesgo grande. Lo que pasa es que en ese caso sí se podía extender un poco más la vida útil, incluso hasta marzo, es lo que está diciendo el ministerio. Pero advertimos eso es para que hagan campañas de socialización, campañas de concientización y esas vacunas eventualmente no se pierdan. ¿Hay explicación de por qué no se distribuyen de manera oportuna las vacunas, en este caso las pediátricas que se perdieron? No, la verdad es que ellos no han dado ninguna explicación y a mi juicio no tiene ninguna razón de ser, porque la resolución del INVIMA que permitía la aplicación de esa vacuna en niños mayores de 6 meses estaba desde enero del año pasado. Le recibieron en abril y no las distribuyeron sino 3 meses y medio después. Ellos deberían explicarnos, pero creo que no tienen ninguna justificación posible y sobre todo, pues yo tengo que volver a insistir en esto, el gobierno, a pesar de que tanto habla de promoción y prevención, no ha hecho las campañas correspondientes de promoción de vacunación. Doctor Forero, ¿hay alguna relación entre la no distribución de vacunas desde el Ministerio de Salud y tal vez esos mensajes antivacuna del propio ministro de Salud, que en algún momento dijo que éramos un experimento de las farmacéuticas y demás? Pues yo creo que uno puede hacer pues esa conexión lógica, a pesar de que pues, no eso no lo voy a encontrar yo en ningún documento, pero sí creo que han sido pues acciones y declaraciones muy desafortunadas de parte del ministro y obviamente pues a propósito de lo que preguntaban antes si la gente no se quiere vacunar, pues obviamente con esas declaraciones, cuando dice el ministro que esas vacunas en cierta manera representan un experimento para quienes se las ponen, pues yo creo que no ayudan para que la gente se vacune, sobre todo que veíamos que denunciaban desde la Secretaría de Salud de Bogotá, por ejemplo, que estábamos en un pico respiratorio, que se necesitaban vacunas pediátricas, que necesitaba que la gente, incluso los mayores, fueran a vacunarse y pues con esas declaraciones eso no sirve. Es decir, no puedo encontrar una relación causal que esté documentada, pero por lo menos sí son unas coincidencias preocupantes. Sí, representante Forero, a propósito del ministro Jaramillo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el responsable de que se hayan perdido esas vacunas? ¿Al ministro actual, al ministro Jaramillo o a la exministra Carolina Corcho? Pues cuando llegan las vacunas estaba dando un poco la transición, pero pues el ministro Jaramillo es el responsable de hacer o no los ejercicios de socialización, de hacer las campañas de vacunación, no las hizo, y una vez que llega, pues él me imagino que debe haber hecho un ejercicio de definir cuáles eran las tareas que estaban pendientes y naturalmente estaba pendiente de hacer la distribución de esas vacunas. No las hicieron oportunamente y hoy pues estamos pagando las consecuencias. Denuncias sobre 1.080.000 vacunas que no fueron. Gracias, doctor Forero. Muchas gracias, Néstor. Un saludo para todos. Andrés Forero es parlamentario del Centro Democrático. Estás escuchando Blue Radio.